Hola a todos, bienvenidos a la nueva entrega del podcast El futuro ya está aquí. Estamos de vuelta. La pregunta que todos nos hacemos y de la cual va a tratar esta entrega del podcast, este segundo episodio de este podcast es ¿qué cambiará con ChatGPT? ¿O qué cambiará con la aplicación de la inteligencia artificial en general? ¿Qué clase de mundo van a conocer los niños que hoy inocentemente juegan con sus celulares sin saber lo que les espera? Yo creo que esta es la pregunta que está caliente en este momento, la pregunta que muchos nos estamos haciendo. No somos adivinos, pero en este podcast vamos a tratar de anticiparnos un poco a los cambios que la inteligencia artificial va a traer en nuestras vidas. Kai, ¿cómo está? Bienvenido a la segunda entrega del podcast. Hola Ragnarok. Este es nuestro segundo podcast. Y vamos a seguir con más. Hoy vamos a tratar de responder las preguntas más importantes que circulan alrededor de la inteligencia artificial. Preguntas como, ¿la inteligencia artificial amenazará a los humanos? ¿Y qué ventajas traerá la inteligencia artificial a nuestra economía? Este es el podcast del futuro, porque el futuro al fin ya llegó. Yo recuerdo que hace ya varios años, por allá de 2010 o 2011, cuando hacía un curso de reparación y mantenimiento de computadoras, el profesor de este curso me decía que las computadoras eran máquinas tontas, porque eran máquinas que solo podían seguir las instrucciones de un programa y no entendían ni hacían nada por sí mismas. Sin embargo, ahora yo no sé si podemos seguir diciendo que las computadoras son máquinas tontas, porque cada vez son más las cosas que las computadoras pueden hacer mejor que cualquier persona. Hace ya muchos años que las computadoras se volvieron imbatibles en juegos de mesa como ajedrez, y hace ya algunos años, 5 o 4 años, que las computadoras pueden dibujar mejor que yo y mejor que cualquier persona. Incluso este año amargamente tuve que descubrir que ChatGPT ya puede escribir poemas mejores que los míos, al menos a mi juicio. Entonces, no sé si podemos seguir diciendo que las computadoras son máquinas tontas. Las computadoras pueden procesar información de forma muy rápida y, a veces, hacer cosas que un ser humano no puede hacer. También tienen la capacidad de aprender, lo que las hace más inteligentes a medida que se usan. En realidad, a estas alturas del año 2023 hay pocas cosas. Francamente, no puedo pensar en ninguna cosa relacionada al arte que una computadora no puede hacer. Si pueden dibujar, pueden escribir, pueden crear música, pueden debatir ideas, pueden dar argumentos, convencer a una persona de que hagan esto o lo otro. Y lo hacen mejor que la mayoría de las personas. Y los robots también están mejorando mucho. Ahora pueden caminar, pueden subir gas. Antes los robots eran minusválidos, discapacitados, ya no más. Hace solo 10 años pensar que un robot pudiera subir gas era imposible. Antes los robots podían hacer latas, cortaban latas para meter ahí sardinas, hacían carros, hacían cortes milimétricos con precisión exacta, pero pensar que una máquina de esas que tiene un taladro láser con un corte exacto, pensar que esa máquina fuese capaz de desplazarse con piernas y subir gas, eso era imposible hace 10 años, hoy ya no lo es. ¿Cuánto falta para que las computadoras puedan hacer un descubrimiento científico sin ayuda humana? ¿Es eso ir demasiado lejos? ¿O será que pronto ya estaremos ahí? ¿O cuánto falta para que los robots puedan jugar básquetbol o escalar una montaña? No solo subir gas, sino subir a la cima del Everest. ¿Cuánto falta para algo como eso? Aún hay mucho trabajo por hacer para que las computadoras y los robots puedan llevar a cabo tales actividades, ya que una tarea tan grande requeriría un gran nivel de inteligencia artificial que aún no existe. Nuestro conocimiento sobre la inteligencia artificial aún está en sus primeras etapas, lo que significa que todavía hay muchos desafíos por resolver antes de que esto suceda. Una estimación razonable de cuándo eso sucederá es dentro de aproximadamente 10 a 20 años, dependiendo del avance de la investigación en el campo. Bueno, 20 años es mucho tiempo. Ahora estamos lejos de que los robots puedan hacer esas cosas, pero 20 años tampoco es demasiado tiempo. Seguro que la mayoría de los adolescentes que están ahora vivos seguirán vivos para entonces, o al menos yo espero que así sea. Y yo escucho que se habla de inteligencia artificial desde que tengo uso de razón. Esto no es algo nuevo, pero antes era solo cosa de ciencia ficción. Sin embargo, hace algunos años ya se empezó a hablar de algoritmos en redes sociales
y de esta cosa que le llaman Machine Learning. Y se decía que eso era inteligencia artificial, no ciencia ficción, así que el Machine Learning y los algoritmos de redes sociales fue la primera vez que yo escuché hablar de inteligencia artificial real, no de películas de ciencia ficción de robots que se vuelven locos y deciden exterminar a la humanidad. Y desde que apareció ChatGPT hace poco tiempo y toda clase de sistemas de inteligencia artificial, generativo de texto, generativo de código de programación, voces clonadas, imágenes y hasta música, entonces hemos vivido un verdadero boom de la inteligencia artificial. El Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que se encarga de aprender y mejorar con el tiempo mediante el uso de datos y algoritmos. Un sistema de Machine Learning se diseña para comprender patrones en los datos, para hacer predicciones y para actuar sobre el entorno. ChatGPT usa Machine Learning para emular comportamientos humanos. GPT-3 es una de las aplicaciones más recientes de Machine Learning para la inteligencia artificial. Esta herramienta de software de lenguaje natural del gigante Google está diseñada para entender y generar el lenguaje de forma natural usando inteligencia artificial. Bueno, el futuro ya está aquí, como lo dice el nombre del podcast. Ahora es cuando vamos a tratar de predecir el futuro del futuro, lo que viene más allá del futuro próximo. Yo creo que la única forma posible de predecir el futuro es hacer comparaciones con el pasado. Hay algunos ejemplos del pasado que podemos comparar con el futuro y así podríamos hacer algunas predicciones que después podrían resultar acertadas. Eso depende de la dirección de las predicciones. A veces es posible predecir aspectos generales acerca del futuro basándose en las tendencias y patrones del pasado. Esto se llama análisis de tendencias y puede revelar información valiosa sobre el futuro. Muchas veces, la predicción de un evento futuro se basa en la información presente y el conocimiento acerca del pasado. Usualmente estas predicciones no son exactas, pero nos pueden dar una buena idea de futuras situaciones. Eso mismo es lo que vamos a hacer. Yo sé que no es exacto, pero es lo mejor que tenemos, o al menos es lo mejor que yo puedo hacer, así que hay que conformarnos con eso. Por ejemplo, algo que yo creo que va a pasar es que la gente se va a volver incapaz de hacer cosas que antes mucha gente podía hacer. Y la comparación con el pasado es que cuando llegaron los smartphones y produjeron un cambio, antes del año 2006, los mayores de 30 seguro lo recuerdan, la gente no tenía una agenda en sus teléfonos y tocaba aprenderse los números de memoria. La gente que llamaba muchos números, eso sí que, por ejemplo, empresarios, personas que llamaban a sus clientes, pues esas personas sí que no podían recordar cientos de números, así que había que tener una agenda de números en una pequeña libreta de papel. Pero la gente común, la gente que manejaba en su mente solo los números de sus amigos y familiares, fácilmente podían recordar de 6 a 10 números telefónicos diferentes. Yo, por ejemplo, me sabía el teléfono de mi casa, el de la escuela, el de 5 tías, el de un amigo. Pero ahora la gente no hace eso, la gente ya no recuerda más números de teléfono porque con las agendas electrónicas en los celulares, la gente no retiene en la mente más que un solo número de teléfono, el propio, y hay gente que le cuesta mucho aprenderse incluso su propio número telefónico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso antes éramos más inteligentes que ahora? Gracias a los teléfonos inteligentes, la gente ya no necesita memorizar los números de teléfono de sus amigos y familiares. Además, la función de búsqueda integrada facilita la localización de un contacto en particular. Eso es algo que no tiene ninguna libreta de papel. En este año, estamos en el año 2023 para los que nos ven desde el futuro. La persona promedio la persona promedio solo puede recordar un número telefónico, que es el propio, el de su celular. Y en el pasado esa persona hubiera parecido tonta, hubiera parecido, no quiero decir esa palabra con R, pero bueno, una persona tonta, una persona muy poco inteligente, si lo comparamos con cualquier persona promedio allá en el año 2005 que podía recordar 5 números telefónicos en su mente. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que es simple. El cerebro funciona de esta manera. Lo que no se usa se pierde. Si la gente usa su agenda electrónica, entonces ya no usa su agenda de números en el cerebro. Y
lo que no se usa se pierde, así es. Entonces les propongo este ejemplo para que podamos imaginar cuál es un futuro posible. En el año 2005, que fue hace 18 años, bueno, que en realidad la persona promedio perdió su capacidad para recordar muchos números de teléfono desde hace mucho, no es algo nuevo de este año, digamos que desde el 2012. En el 2012 digamos que las personas ya se acostumbraron a teléfonos con agenda electrónica y la persona ya no tiene la capacidad de recordar en su mente 5 números. Solo pasaron 7 años desde el 2005, cuando no habían smartphones, hasta el 2012, cuando ya la gente dejó de recordar varios números telefónicos. Si le sumamos 7 años más al año presente, llegamos al el año 2030, ¿cierto? Entonces, basado en esta información, la hipótesis es esta. Si ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas de texto se vuelven muy eficientes en redactar todo tipo de mensajes, cartas, correos electrónicos, cuentos, novelas y hasta poemas, entonces la persona promedio podría dejar de usar su capacidad redactiva. ¿Y qué pasa con lo que no se usa? Sí, se pierde. Entonces, para el año 2030, tal vez la persona promedio tendrá una capacidad redactora muy pobre en comparación con la capacidad redactora de la persona promedio en el presente. Para el que no lo sabe, la capacidad redactora es la capacidad de escribir un texto, la capacidad de expresar y clarificar las ideas por medio de comunicación escrita, ya sea por medios electrónicos o por medios más tradicionales como un cuaderno y un lápiz o un lapicero. Entonces, en el presente, año 2023, cualquier persona que haya terminado la primaria debe ser capaz de leer y escribir, y debe ser capaz de escribir un párrafo explicando algo que conoce. Y las personas que terminaron la secundaria deben ser capaces de escribir una redacción o un ensayo de al menos 400 palabras. Pero esa habilidad la tenemos y la conservamos porque la usamos. ¿Qué pasará cuando ese tipo de habilidades sea cada vez menos importante debido a los cambios que las nuevas tecnologías plantearían en el futuro? ¿Acaso vamos a perder más capacidades por dejar de usarlas? GPT-3 se ha introducido recientemente en el mundo de la educación. Esta innovación tecnológica facilita la generación de texto de calidad. Los algoritmos generativos del GPT-3 pueden reconocer una entrada de texto, entenderla y generar contenido coherente e informativo a partir de esta entrada, mejorando el proceso de producción de contenido. Hay algunos factores que deben ser discutidos cuando se trata del impacto de la inteligencia artificial generativa de texto en los estudiantes del futuro. Para comenzar, es importante tener en cuenta el impacto de la inteligencia artificial en la lectura. Una de las primeras preocupaciones a tener en consideración es si el uso de herramientas generativas de texto podría reducir el grado de lectura entre los estudiantes. La única cosa que podría disminuir la capacidad lectora de los estudiantes es que lean menos, y eso no es lo que está pasando. En realidad lo que sucede es que muchas personas están leyendo más, porque se han interesado en leer las respuestas que ChatGPT les puede dar a sus preguntas. El uso de inteligencia artificial generativa de texto puede fomentar la lectura entre los estudiantes al liberar tiempo extra para la revisión de material y el aumento de la compresión. Algunas universidades han implementado sistemas de detección automática de plagio para verificar la autenticidad de los trabajos entregados para asegurar que los estudiantes estén realmente presentando su trabajo original. Además, muchos profesores están tomando medidas para asegurar que los estudiantes tengan tiempo suficiente para preparar sus trabajos, incluyendo el alentar el uso de herramientas generativas de texto como una forma de mejorar la reacción del estudiante. Esta discusión de ninguna manera comenzó hace solo 2 años con ChatGPT 3. Desde que existen los mensajes de texto y las redes sociales, ya muchos critican la falta de ortografía. Yo he sido blanco de muchas de esas críticas en mis redes sociales por escribir mal. Y yo creo que esto es solo el inicio de lo que viene. Pronto la inteligencia artificial responderá más a comandos de voz que a comandos digitados en un teclado. Entonces las personas podrían debilitar su comprensión lectora en favor de mayores habilidades para escuchar y entender lo que una voz electrónica les dice. Y bueno, eso no necesariamente es malo. Después de todo, lo mismo ha pasado siempre con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías siempre desplazan a las viejas y generan cambios.
Ahora la persona promedio es torpe para habilidades como montar a caballo, sobrevivir en el campo, sembrar, trabajar en cuero, cortar cuero y hacer objetos con cuero. Cuando, por ejemplo, en el año 1800 la gente hacía todas esas cosas mucho mejor. En el año 1800 la gente incluso hacía su propia mantequilla. ¿Quién en este mundo puede hacer su propia mantequilla? Todos somos imbéciles, todos somos tontos. Todos vamos al refrigerador del supermercado y tomamos la mantequilla. Solo las personas que están en las fábricas, gente muy capacitada, sabe cómo hacer mantequilla. Cuando en el año 1800 hacer mantequilla era como bañarse, como saber servirse un plato de comida. Si este principio pues, está en lo correcto, es posible que las generaciones futuras no sean tan buenas escribiendo ensayos como lo es cualquier estudiante universitario en estos momentos, pero seguro las cosas serán diferentes en el futuro y esas habilidades podrían ya no ser tan importantes como lo son ahora. En mi opinión, debemos encontrar un equilibrio al utilizar la tecnología para comunicarnos. No siempre escribir y leer, hay otras formas de comunicación. Esto no significa que no se debe prestar atención a la comunicación escrita o entender cómo usar correctamente los signos de puntuación. Estas son partes importantes de la comunicación. Pero hay muchas maneras en que las futuras generaciones podrían encontrar el equilibrio entre la comprensión y la habilidad de escribir. Si nos alejamos bastante en el tiempo, en los años 80 y 90 las computadoras eran un accesorio raro, eran un juguete de cierto tipo de ingenieros. Y no fue hasta los 90 cuando las computadoras y el internet llegaron masivamente a las oficinas en los trabajos. En la década de 2000 a 2010 las computadoras de escritorio llegaron también masivamente a los hogares de la persona promedio. Y fue en la década de 2010 que le siguieron las computadoras portátiles, las tablets, los celulares inteligentes y el internet móvil 3G y 4G. Cada una de estas nuevas tecnologías trajo consigo una nueva cultura ligada a una nueva forma de comunicarse y de entender las cosas. Saber esto también nos puede servir para hacer comparaciones que nos ayuden a predecir el futuro. Por ejemplo, cuando las computadoras de escritorio y de internet comenzó a llegar a las casas de la persona promedio, digamos que esto ocurrió de 1998 a 2008, entonces aparecieron Windows XP, Messenger, Yahoo, Internet Explorer, los videojuegos de computadora. No estoy diciendo que todas esas cosas se inventaron en ese tiempo de 1998 a 2008. Lo que digo es que fue en esa época donde estas cosas tuvieron su auge, su apogeo, su momento de mayor importancia. También hay que mencionar que en ese tiempo fue importante la enciclopedia en carta, los cafés internet a finales de los 90, a principios del 2000, y allí aparecieron los primeros memes, en fin, un montón de cosas tecnológicas que fueron la causa o originaron toda una cultura que se desarrolló en las personas que conocieron estas cosas cuando eran nuevas. Y estos son ejemplos de cómo el auge de las computadoras de escritorio en los hogares tuvieron un impacto en la forma en que la gente se comunica, se entretiene y además la forma en que la gente estudia y la forma en que la gente trabaja. Y lo mismo pasó en la década siguiente, para que vean cuál es el patrón que quiero establecer. Con la masificación de los celulares e internet móvil, estas nuevas tecnologías de la mano de las personas dieron lugar a la era de las redes sociales como Facebook y Twitter y aplicaciones móviles como Uber Eats, entre muchas otras cosas, aplicaciones de citas como Tinder. Y entonces queda claro para mí que la inteligencia artificial, que me parece a mí que es muy claro que es lo que se viene, tendrá también un gran impacto en la cultura, en el entretenimiento, la forma de trabajar y la forma de estudiar, al igual que lo hicieron las tecnologías anteriores, computadoras de escritorio e internet móvil en los celulares. Y ese impacto lo veremos sin duda durante el resto de esta década. También es claro que las empresas que mejor sepan usar esta tecnología serán las que triunfen en los siguientes años. Y no estoy usando una bolita de cristal, solamente estoy viendo algunos patrones aludiendo a hechos, información que todos conocemos.
estableciendo algunos patrones que podrían darnos alguna pista de cómo será el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años. Yo tengo algunas ideas sobre qué es lo que podría cambiar en la vida de las personas gracias a la inteligencia artificial. Estos cambios podrían ser muy grandes. Es difícil poner en escala los cambios que esta tecnología podría traer. Esta vez la humanidad está entrando en otro nivel, entonces lo que viene podría estar fuera de cualquier comparación con el pasado. Al aplicar algoritmos para aprender y reconocer patrones de comportamiento humano, la inteligencia artificial es capaz de mejorar procesos, proporcionar nuevas experiencias y hasta crear nuevas industrias que no existían antes. Esto significa que el ritmo de invención se va a acelerar. Sería como que en el año 1500 la humanidad crea la imprenta, y en el año 1600 la humanidad ya tiene computadoras como las que no teníamos hasta 1970. Así de rápido podría ser el nuevo ritmo de los avances tecnológicos. La inteligencia artificial permitirá estrechar la brecha entre artistas, productores, mercaderes y el público. Intérpretes de lenguaje natural ayudarán a mejorar los procesos de edición de objetos culturales como discos, obras de teatro y otros, identificando los errores y dando sugerencias para arreglarlos. Esto generará un círculo virtuoso entre el consumidor de contenido y el creador de este, generando shows, conciertos y experiencias de mejor calidad. La inteligencia artificial ayudará a mejorar las experiencias virtuales y la realidad aumentada. Los videojuegos serán cada vez más realistas y se vivirán en tiempo real aun cuando se trata de realidad aumentada. Esto ayudará a los jugadores a tener nuevas sensaciones de interacción con mundos virtuales que se apoyan en la realidad. Estas mismas tecnologías se aplicarán en la obra cinematográfica, al mostrar experiencias inmersivas y privadas, adaptándose a los sentimientos del espectador para transmitir la historia de la mejor forma. En el ámbito laboral, la inteligencia artificial se aplicará en muchos procesos, tales como robótica cooperativa, seguridad y vigilancia, seguimiento y análisis de datos. Esto ayudará a las empresas a mejorar sus procesos al permitir que se tomen decisiones más eficientes basadas en datos reales. También permitirá a las empresas llevar a cabo una capacitación rigurosa antes de que sus empleados entren en el campo laboral. En la universidad, los programas de inteligencia artificial podrán permitir a los maestros realizar clases más interactivas y fomentar la innovación y seguimiento del estudiante. También existen aplicaciones para ayudar a los estudiantes con la lectura, escritura y matemáticas. Esto permitirá a los alumnos de todos los niveles lograr su educación en un menor tiempo, lo que permitirá a la universidad mejorar su tasa de éxito. Yo también tengo mis ideas sobre qué es lo que va a cambiar la inteligencia artificial. Lo primero es en el entretenimiento. Yo creo que estamos a punto de entrar en una nueva era donde vamos a encontrarnos con experiencias más interactivas. Tendremos películas donde podremos escoger qué es lo que hace el personaje. Por ejemplo, en una película de terror, si el personaje va a entrar a un sótano y nosotros queremos decirle no seas tonto, no entres ahí, pues tal vez sí podamos decírselo y tal vez el personaje nos escuche y nos diga bueno, y no entre al sótano y vaya, haga otra cosa y la película se vaya por otra trama diferente. O sea, tal vez nosotros podemos escoger la trama, las decisiones del personaje, nosotros quizás podamos escogerlas y tal vez no sea exactamente así, pero la idea es esa. La idea es que el entretenimiento será más interactivo. Será como un mundo inmersivo. En cierta forma es como un videojuego, pero una experiencia mucho más real, mucho más íntima que un videojuego. Y serían formas de entretenimiento que podrían surgir de la mano de lo que viene con la inteligencia artificial. Y con respecto a la forma en que la inteligencia artificial cambiaría el modo en que hacemos el trabajo, debo decir que este es el tema polémico y duro de este podcast. Se dice mucho sobre esto, hay temores, hay optimistas y pesimistas, pero sobre todo hay muchas dudas. Yo creo que la inteligencia artificial va a tener básicamente dos efectos en el mundo laboral y económico, y son estos dos. Número uno, por acá los tengo anotados en un papel para no olvidarlos, porque yo los había estudiado antes. Entonces estos van a ser, según yo, los dos principales impactos que va a tener la inteligencia laboral, inteligencia artificial en el mundo laboral. Número uno, va a disminuir la cantidad de personas que trabajan en prácticamente todos los sectores de la economía. Y número dos,
Va a ampliar la base de los servicios profesionales, especialmente por parte de empresas que utilizan la tecnología de inteligencia artificial para brindar estos servicios de forma más asequible. El efecto que la inteligencia artificial podría tener en economía podría ser el de disminuir la cantidad de personas que se necesitan para realizar muchos trabajos. Esto sucede porque gracias a la tecnología se aumenta la productividad promedio de cada trabajador. Esto ya lo expliqué en mucho mejor detalle en un video que está en este canal titulado "Los oficios no desaparecen, solo se reducen", primera y segunda parte. Vean el video si quieren saber más sobre este tema en especial, está en este canal. Veamos más comparaciones con el pasado para intentar predecir el futuro, como dice en el canal Visual Politics, pero antes vamos a ver un poco de historia. En el año 1850 la mayor parte de los empleados estaba en el sector primario de la economía. Esto significa que la mayoría de las personas trabajaban en agricultura, pesca, ganadería, minería, etcétera. Pero todo lo que es materia prima, productos, sector primario de la economía. Sin embargo, para el año 1980 ya todo había cambiado y la mayoría de la gente trabajaba más en el sector secundario o terciario de la economía. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que llegaron las máquinas al campo, llegaron los tractores, los sistemas de riego automático y un montón de máquinas más que suplían la labor de muchas personas en la agricultura. Estas máquinas hicieron que cada trabajador humano que se dedicaba a la agricultura fuera en promedio más productivo, no porque trabajara más, sino porque las máquinas cada vez hacen una mayor parte del trabajo. Bueno, que para ser justo también hay que mencionar que hay otras causas para este fenómeno, causas políticas y de comercio, porque ocurre la globalización y hay mejoras en los medios de transporte, lo que permite que la producción de alimentos se concentre en ciertas partes del mundo. Y bueno, entonces, ¿qué hizo la gente que vivía en el campo y su trabajo ya no era necesario en la agricultura? Esas personas o los hijos de esas personas migraron masivamente del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas o en el sector servicios. Esta es una historia que se repitió durante todo el siglo XX. La historia a veces se repite y yo creo que va a pasar eso, la historia se va a repetir. Ya máquinas sustituyeron a los humanos en todos los sectores de la economía, uno por uno, desde la revolución industrial y la máquina de vapor. Primero las máquinas con ruedas como los tractores desplazaron la mano de obra humana del sector primario de la economía. Luego los robots desplazaron la mano de obra humana del sector secundario de la economía, es decir, las fábricas. Si la tendencia continúa, lo que sucederá es que la inteligencia artificial va a desplazar la mayoría de los empleos humanos del sector terciario de la economía. Y ahora la mayor parte de los empleos están en el sector terciario de la economía. El sector terciario está formado por todas aquellas actividades que no producen una mercancía, pero abastecen al mercado de servicios. Forman parte de este sector el transporte, el turismo, el entretenimiento, las finanzas, todo lo que significa brindar un servicio a una persona está dentro del sector terciario de la economía. Entonces esto incluye a profesionales como ingenieros, administradores de empresas, agentes de viajes, publicistas, artistas gráficos, doctores, estas personas que asesoran a la gente en dietas, en gimnasios, nutricionistas, quiero decir, abogados, contadores, consultores de moda y muchos más. Casi todo lo que se estudia como una carrera en la universidad podría estar en riesgo en los próximos años por motivo de la revolución que va a producir la inteligencia artificial. Por supuesto que esto no pasaría de aquí al año que sigue, no va a pasar desde ya hasta 2024. Estamos hablando de que los países más desarrollados podrían tomar 20 años y los países menos desarrollados podrían tomar 40 años. No digo que esos trabajos van a desaparecer del todo, pero sí se reducirá el porcentaje de las personas que hacen esos trabajos, los trabajos del sector terciario de la economía, al igual que sucedió con los trabajos de la agricultura desde la revolución industrial. Los empleos no desaparecen, pero se reducen y son parcialmente desplazados. Escuchemos esta información.
En el año 1900, el 66% de las personas tenía trabajos en el sector primario de la economía contra solo un 18% de personas que tenían un trabajo en el sector terciario de la economía. Es decir, había mucho más personas sembrando arroz que abogados, personas que dan servicios financieros y este tipo de trabajos. Pero escuchen cuán cambiadas lucen las cosas en el año 2022, donde solo el 4% de las personas trabajan en el sector primario de la economía, con un promedio de ingresos muy bajo, por cierto, contra un enorme y aplastante 76% que representa a las personas que trabajan en el sector terciario de la economía, sector que tiene un nivel de ingresos, un promedio de ingresos mucho mayor. O sea, la agricultura pasó de un 4, quiero decir, la agricultura pasó de un 66 y se contrajo hasta un 4. Y el sector servicios pasó de un 18 hasta un 76. Entonces, en el año 2080 será posible que ya solo el 18% de la gente trabaje en el sector servicios, y las demás personas, ¿qué van a hacer? No van a volver al campo a cuidar vacas y sembrar arroz. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas? ¿Será posible que esto puede pasar? ¿Será que la mayoría de las personas van a trabajar en el cuarto sector de la economía? ¿Acaso todos vamos a ser banqueros? ¿O será que tendremos la mayor cantidad de las personas en un sector de la economía que no ha sido definido todavía? Esto yo no lo sé. La inteligencia artificial puede automatizar los procesos en el tercer sector de la economía. Esto significa que una cantidad menor de trabajo se puede lograr en un menor tiempo, lo que se refleja en una mejor manera de servir a los clientes. La inteligencia artificial también ayudará a reducir los costos generales relacionados con los procesos del tercer sector de la economía. Esto es especialmente importante en ramas como la educación, servicios financieros, seguros, turismo y servicios profesionales. Algunos sectores de servicios podrían necesitar menos trabajadores humanos para realizar una gran cantidad de trabajo. Cierto, si las mismas tareas se pueden hacer con menos personal, solo pueden pasar dos cosas: se incrementan las tareas o se reducen las personas, se reduce el personal en una empresa. Y otra cosa que yo tengo claro es que las personas de negocios que dirigen las grandes empresas siempre hacen lo que pueden para reducir costos y aumentar ganancias. Minimizar costos y maximizar ganancias ha sido el máximo ideal de las empresas desde la última revolución industrial. Comprar barato y vender caro, se puede decir. Las empresas incluso cruzan fronteras y continentes buscando la mano de obra barata para reducir costos y aumentar ganancias. Entonces, para mí es difícil pensar que las cosas vayan a ser diferentes si en un futuro próximo reducir y sustituir la planilla humana por nuevas máquinas con cerebro, máquinas inteligentes, sea lo que se esté haciendo para de nuevo lo mismo, para aumentar ganancias y reducir costos. Los trabajos que son en hoteles, en supermercados, siendo cajero, siendo mesero en un restaurante, las personas que cocinan y que sirven la comida para otros en restaurantes, o las personas que trabajan en la recepción de un hotel, o haciendo limpieza, atendiendo habitaciones en un hotel. Esto forma parte del sector servicios, y imaginemos lo que ya está pasando. Posiblemente algunos de ustedes sepan que este tipo de trabajo ya está siendo sustituido por robots en los países más desarrollados. Ahora pensémoslo bien. Se están creando robots para este tipo de trabajos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar lo mismo que la agricultura? Llega el tractor, si me permite la metáfora, llega la inteligencia artificial como un tractor a hacer el trabajo y a arrasar con la mano de obra humana porque la tecnología es más eficiente. O va a pasar que las tareas aumentan, el personal de hotel hace otro tipo de tareas, ya no limpia camas, ya no sirve platos de comida, pero hacen otro tipo de trabajos para la misma función, para el turismo, para la atención de las personas, de los clientes en los hoteles, de los huéspedes, quiero decir. ¿Cuál de las dos ocurriría? ¿Reducción de personal o aumento de tareas? Una de las dos va a ocurrir. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó
en los campos agrícolas, lo mismo que pasó en las fábricas que hacen carros, cuando llegaron estos robots que soldan las cosas y barrieron con el personal humano. Yo creo que eso es lo que va a pasar. La inteligencia artificial puede usarse para automatizar tareas, en particular llevando a cabo tareas que antes fueran llevadas a cabo por trabajadores humanos. Esto permitiría a las empresas reducir su planilla sin tener que sacrificar sus ganancias. Un ejemplo de automatización de procesos es el manejo de documentos. Muchas empresas usan máquinas virtuales para procesar solicitudes de los clientes. Esto reduce el tiempo de respuesta y los costos de procesamiento en comparación con un empleado humano que tenga que revisar y procesar manualmente los documentos. En general, todo lo que son las computadoras y el internet ha reducido mucho trabajo de papeleo. Eso es un hecho. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del pasado, del siglo XX incluso. Sin embargo, los trabajos de oficina no han desaparecido. A veces lo que sucede con los trabajos y la tecnología es que se cambian las tareas sin que desaparezcan los empleos. Los trabajos de oficina siguen existiendo, aunque ahora son diferentes. Sin embargo, hay trabajos que del todo desaparecen por un cambio tecnológico, como los cobradores que cayeron o que están cayendo en favor de medios electrónicos de pago. Por ejemplo, una vez que se implementa el pago electrónico, ya no es necesario una persona que venga a tocar la puerta a cobrar, porque ya el pago se hace electrónico y la persona que era cobrador ya no tiene ningún rol posible en el cobro. Veamos otro caso que podría ocurrir en un futuro próximo. Supongamos que una empresa tiene a 100 personas trabajando como programadores para dedicarse a los proyectos informáticos de una empresa. ¿Qué pasaría si la implementación de ChatGPT, que si por si no lo sabían ahora ChatGPT puede programar? ¿Qué pasaría si por la implementación de esta nueva tecnología esto provoca que solo la mitad de esos trabajadores puedan hacer el mismo trabajo, igual de bien o incluso mejor? ¿Qué harán los gerentes y los dueños de la empresa? ¿Se vuelven el doble de productivos y consiguen más clientes? ¿O despiden a la mitad de su planilla que tiene un nivel de conocimiento técnico menor y con eso logran reducir sus costos de planilla? Yo creo que la misma interrogante se va a plantear en todos los oficios del sector terciario de la economía, todos los empleos que van a ser amenazados por la inteligencia artificial. Y la respuesta quizás no sea siempre la misma. Yo creo que los negocios son negocios y lo que va a ocurrir es que la inteligencia artificial es como decía, como un tractor que va a barrer con el campo de la mayoría de los empleos del sector terciario de la economía. Si esa es la cuestión, yo creo que a los empresarios les fascinaría la idea de que el cambio tecnológico se traduzca en el crecimiento del negocio. Más clientes podría significar mayor incremento de ganancias que solo ahorrarse parte del gasto en planilla. Eso tiene sentido pensar que la empresa podría crecer, mejorar el precio, competir, buscar más clientes, pero yo creo que también es bastante posible que la empresa decida reducir su planilla para ser más efectivo el negocio, más para aumentar la brecha entre gastos e ingresos. Y esto me lleva al segundo punto que había mencionado, el que dice que se va a ampliar la base de los servicios profesionales. Esto va por ahí. Si la empresa decide conservar a su personal, darle más tareas o modificar la forma en que se realiza su actividad, puede ser que muchos negocios vean ampliada la base de sus servicios. El mejor ejemplo para ilustrar esto es en el sector bancario. Antes, hace muchos años, cuando empezaron a ponerse los cajeros automáticos, se pensaba que esto desplazaría a muchos empleados del sector bancario, porque, bueno, no sé si lo sabían, pero antes, hace mucho tiempo, cuando alguien iba a sacar plata del banco, tenía que hablar físicamente con una persona, identificarse. Esta persona debía ir a una bóveda, tomar billetes en su mano, dárselos, contarlos. Esto ya hace 40 años o más. Pero no pasó eso.
el cajero automático no desplazó empleos del sector bancario. En realidad lo que pasó fue todo lo contrario. La cantidad de empleos bancarios no hizo más que subir. ¿Qué fue lo que pasó? Este es un caso de estudio. Tenemos que entender qué fue lo que pasó. Lo que sucedió, según mi breve investigación, leyendo 2 páginas de Google y haciéndole algunas preguntas a ChatGPT, lo que sucedió es que las personas que utilizan los servicios bancarios aumentó enormemente. Fueron muchas más personas. No sé si los oyentes lo saben, pero en el año 1900, por ejemplo, prácticamente solo los ricos tenían algo que hacer en un banco. Los bancos no eran nada para ningún asunto de una persona de clase baja. Todavía para el año 1950 eran pocas las personas de bajos ingresos que tenían algo que hacer en un banco. Pero gracias a la tecnología nueva, el cajero automático, las tarjetas de crédito y débito, el internet y muchas cosas más, lo que sucedió es que los servicios bancarios expandieron su base. Es decir, la cantidad de personas que podía y que accedía a los servicios bancarios aumentó enormemente. Ahora hay muchas más opciones de tarjetas de crédito y débito. Hay un mundo de tipos de tarjetas. Hay ahorros a plazo, hay inversiones, hay acciones de compra de bienes raíces y etcétera, etcétera. En el año 2023, aún muchos países pobres, muchos países en vías de desarrollo, aún en esos países la mayor parte de la gente con trabajo está bancarizada. Y hasta los empleados más humildes de menos ingresos ya están usando los servicios bancarios. Y fue gracias a esto que los bancos, en vez de hacer recortes masivos de personal porque ya no necesitaban cajeros bancarios, por el contrario, más bien tuvieron que contratar a un personal mucho mayor. Podría ocurrir lo mismo en el sector terciario de la economía. Quizás lo del tractor inteligente que llega a llevarse los empleos del sector servicios, quizás eso no vaya a ocurrir y quizás más personas van a ocupar los servicios de ingenieros, publicistas, artistas gráficos, doctores, abogados, contadores, qué sé yo, servicios de computación en la nube, doctores de cirugía estética y qué sé yo, cuánta cantidad de profesionales hay en el sector servicios. Al menos yo puedo decir que yo jamás en la vida he ocupado ninguno de esos servicios que he mencionado. Nunca los he ocupado y, y sé que no soy el único. Inclusive nunca he ocupado un psicólogo. ¿Y qué fue lo que dije? Bueno, contador, abogado, nunca he pagado nada de esto. Pero yo sí soy cliente bancario. He pagado cosas como gimnasio, he pagado suscripción a videojuegos en línea y, y cosas como estas. Yo estoy seguro que mi abuelo a mi edad nunca había pagado por nada de esto. Entonces no puedo saber yo si en el futuro las personas van a ocupar más servicios de internet, más servicios, cosas que yo ahorita ni imagino o que no consumo, que las personas en el futuro van a ocuparlo mucho más y van a haber sectores de la economía que ahora no existen. Otro buen ejemplo es la comida para gato. Yo creo que a mi edad mi abuelo nunca compró comida para gato. Mi abuela me ha contado que tenían un gato, pero no existía el alimento para gato. Le daban comida sobras de la casa. Y ahora lo que es el sector económico del alimento para gato y para perro es un sector grande de la economía que no existía hace 50 años. Entonces, incluso hace 30 años, creo que estaba en pañales hace 30 años. Entonces, quién sabe, yo no sé qué sectores, qué cosas que ahora me parecen triviales van a ser un sector grande y dinámico de la economía en 30 años. Y aunque puede que parte de los servicios de muchos profesionales sea hecho por máquinas de inteligencia artificial, como ocurrió con el caso de los cajeros automáticos en los servicios bancarios, pero aunque sea así, si la base de gente que paga por muchos servicios profesionales aumenta drásticamente, esto podría conservar o aumentar la cantidad de personas que trabajan en estos sectores. Quizás la gente en las próximas décadas recurra mucho más a abogados, a doctores de cirugía estética, a dentistas, a psicólogos, consejeros, coaching, qué sé yo, cosas que yo ni imagino y no pago, o
o tal vez paguen por servicios que no existen en este momento, que se van a inventar en los próximos años. Eso también es una posibilidad. Yo quiero ser optimista. Desde la revolución industrial, la cantidad de personas con acceso a servicios básicos ha aumentado significativamente. Con la llegada de las nuevas tecnologías de producción industrial, se ampliaron mucho las posibilidades para el empleo. Además, con el advenimiento del capitalismo, hubo un crecimiento significativo de la clase media, que contribuyó a mejorar el nivel de vida de la población. Esto aumentó la cantidad de personas con acceso a servicios básicos, como la salud, los alimentos, la vestimenta, etc. Muchos trabajos que no existían antes se crearon con el auge de estas nuevas tecnologías. Esto trajo un aumento de la oferta laboral, que se tradujo en una mayor cantidad de personas con trabajo y, por ende, con acceso a servicios y educación básica. Este proceso de crecimiento continuó hasta el siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías han contribuido a mejorar aún más el empleo y los servicios básicos. El desarrollo de la informática, el aumento de la demanda de empleo en sectores especializados, como la comunicación, la informática, el comercio electrónico, etc., ha contribuido a que más personas tengan acceso a una educación básica, una mejor salud, alimentos, materiales, etc. Bueno, ya como una conclusión, quiero destacar que tenemos razones para ser optimistas a pesar de todo. Yo sí pienso que muchos empleos se van a perder, pero a pesar de eso, yo creo que puedo ser optimista porque si yo veo la historia de los últimos 200 años, las cosas han mejorado bastante en salud, en acceso a servicios, en comida, en disminución de la violencia, en muchas cosas el mundo ha mejorado en estos últimos 200 años. Entonces yo creo que a pesar de que vayamos a perder empleos, espero que el mundo siga mejorando, que siga habiendo menos hambre, menos guerra, menos violencia, menos enfermedades en este mundo, a pesar de los problemas climáticos y el problema del desempleo tecnológico. Creo que las cosas van a seguir mejorando. Gracias por escuchar nuestro podcast. Tal vez haya un tercer episodio, o tal vez no. Nos vemos luego. O tal vez no. Adiós a todos, aquí finaliza el podcast. El futuro ya está aquí. Esperamos que podamos hacer un tercer episodio. Yo sé que Kai también lo desea. Y hasta la próxima. Nos veremos en el futuro del futuro.